Historia de Santa Teresita del Niño. Jesús Marie Françoise Thérèse Martin nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, Francia, siendo la menor de 9 hijos en una familia profundamente católica. Sus padres, Louis Martin y Célie Guérin, eran comerciantes prósperos que habían construido su hogar sobre sólidos fundamentos cristianos, creando un ambiente donde la fe, la caridad y la devoción formaban parte integral de la vida cotidiana. Célie dirigía un próspero negocio de encajes de Alençon, mientras que Louis trabajaba como relojero y joyero, pero ambos compartían el mismo ideal de santidad familiar que transmitiría a sus hijos una herencia espiritual invaluable. La pequeña, Thérèse, creció rodeada del amor de sus hermanas mayores, especialmente de Pauline, quien se convirtió en su segunda madre y guía espiritual. Marie, Léonie, Céline y Pauline formaban un círculo protector alrededor de la benjamina, quien desde muy temprana edad mostró una personalidad extraordinariamente sensible y una inclinación natural hacia todo lo que concernía a Dios. Sus primeros años estuvieron marcados por una inteligencia precoz y una capacidad de observación que la llevaba a hacer preguntas profundas sobre la fe y la vida espiritual, sorprendiendo constantemente a sus padres con la madurez de sus reflexiones. La tragedia golpeó a la familia Martin cuando Thérèse tenía apenas 4 años. Su madre, Célie, murió de cáncer de mama el 28 de agosto de 1877, dejando a Louis viudo con 5 hijas, pues 4 de los 9 hijos habían muerto en la infancia. Esta pérdida traumática marcó profundamente a Thérèse, quien pasó de ser una niña alegre y espontánea a convertirse en una criatura tímida y extremadamente sensible. La familia se trasladó a Lisieux para estar cerca de la familia materna, instalándose en una casa llamada Les Buissonets, donde Thérèse pasaría el resto de su infancia bajo la amorosa tutela de sus hermanas mayores. Durante estos años de formación en Lisieux, Thérèse desarrolló una relación especial con su padre, a quien llamaba cariñosamente mi rey, y quien se convirtió en su compañero de paseos y confidencias. Louis Martin, hombre de profunda espiritualidad, alimentó la vida interior de su hija menor a través de conversaciones sobre la fe, lecturas espirituales y visitas frecuentes a las iglesias de la ciudad. Sin embargo, la personalidad de Thérèse siguió marcada por una sensibilidad excesiva que la hacía llorar por cualquier contrariedad, característica que ella misma reconocería más tarde como uno de los defectos de su carácter infantil. El primer golpe verdaderamente devastador para Thérèse llegó cuando Pauline, su hermana querida y figura materna, anunció su decisión de ingresar al Carmelo de Lisieux en 1882. Para la niña de 9 años, esta separación representaba perder por segunda vez a una madre, y la noticia la sumió en una crisis emocional profunda que afectó tanto su salud física como mental. Durante varios meses, Thérèse experimentó una enfermedad misteriosa caracterizada por alucinaciones, temblores incontrolables y episodios de inconsciencia que desconcertaron a los médicos y pusieron a la familia en constante angustia. La curación llegó de manera súbita y extraordinaria el 13 de mayo de 1883, cuando Thérèse, postrada en su cama durante uno de los episodios más graves de su enfermedad, dirigió una súplica desesperada a una estatua de la Virgen María que se encontraba en su habitación. Según su propio testimonio, la Virgen le sonrió con una dulzura inefable, y en ese momento toda la enfermedad desapareció completamente, dejándola no solo curada, sino llena de una alegría sobrenatural. Este episodio, conocido como el milagro de la sonrisa de la Virgen, marcó un punto de inflexión en la vida espiritual de Thérèse y fortaleció su devoción mariana. Los años siguientes estuvieron marcados por una intensa preparación para la primera comunión, que Thérèse recibió el 8 de mayo de 1884 a los 11 años. Este momento representó para ella una experiencia mística profunda que describió como una fusión de amor entre ella y Jesús, estableciendo una intimidad espiritual que caracterizaría toda su vida. Pocos meses después, el 14 de junio del mismo año,
recibió el sacramento de la confirmación, completando así su iniciación cristiana con una madurez espiritual que superaba ampliamente su edad cronológica. Durante su adolescencia, Thérèse experimentó lo que ella misma llamaría más tarde su conversión completa, que ocurrió en la Navidad de 1886, cuando tenía 13 años. Durante esa noche, mientras regresaba de la Misa del Gallo, escuchó a su padre comentar con cierta impaciencia sobre sus zapatos que habían sido colocados junto a la chimenea, según la tradición navideña francesa. En lugar de reaccionar con lágrimas como hubiera hecho anteriormente, Thérèse sintió una transformación interior instantánea que la liberó de su hipersensibilidad y la llenó de una fuerza nueva para enfrentar las dificultades de la vida. Esta transformación espiritual coincidió con el despertar de su vocación carmelitana, inspirada por el ejemplo de sus hermanas Pauline y Marie, quien también había ingresado al Carmelo. Sin embargo, el deseo de Thérèse de seguir el mismo camino se enfrentó con obstáculos aparentemente insuperables debido a su corta edad. Tenía apenas 14 años cuando manifestó su intención de ingresar al convento, edad considerada demasiado temprana tanto por las autoridades eclesiásticas como por las superioras del Carmelo de Lisieux. Determinada a superar estos obstáculos, Thérèse emprendió una campaña persistente para obtener los permisos necesarios. Primero convenció a su padre, quien inicialmente se resistía a perder a su hija menor, pero que finalmente cedió ante la evidencia de la solidez de su vocación. Posteriormente, se dirigió al obispo de Bayeux, quien también se mostró reacio a conceder el permiso debido a la juventud de la candidata. Ante esta negativa, Thérèse tomó la decisión audaz de apelar directamente al Papa León XIII durante una audiencia pública en Roma. El viaje a Roma en noviembre de 1887 representó para Thérèse no solo una peregrinación espiritual, sino también una oportunidad única de presentar su caso ante la máxima autoridad de la Iglesia. Durante la audiencia con el Papa León XIII, la joven de 14 años rompió el protocolo establecido y dirigió una súplica personal al pontífice, pidiendo permiso para ingresar al Carmelo a pesar de su edad. El Papa, impresionado por su determinación pero consciente de las regulaciones canónicas, le respondió con benevolencia, pero sin comprometerse, sugiriendo que si Dios la quería en el Carmelo, así sucedería. Finalmente, después de meses de negociaciones y gracias a la intervención de influyentes personajes eclesiásticos que habían conocido a Thérèse y reconocido la autenticidad de su vocación, las autoridades concedieron el permiso excepcional. El 9 de abril de 1888, pocos meses después de cumplir 15 años, Thérèse Martin ingresó al Carmelo de Lisieux, convirtiéndose en la postulante más joven en la historia de ese monasterio y realizando finalmente el sueño que había alimentado durante años. La vida conventual de Thérèse se caracterizó desde el principio por una observancia ejemplar de la regla carmelitana combinada con una búsqueda constante de perfección espiritual púa, a través de los actos más pequeños y ordinarios. Adoptó el nombre religioso de Sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, expresando así su devoción tanto a la infancia de Cristo como a sus sufrimientos durante la pasión. Su espiritualidad se desarrolló siguiendo lo que ella misma denominó el caminito, o la vía de la infancia espiritual, una aproximación a la santidad basada en la confianza absoluta en Dios y el abandono total a su voluntad. Durante sus primeros años como carmelita, Thérèse desarrolló una comprensión profunda de su vocación misionera que parecía contradecir su elección de vida contemplativa. Experimentaba un deseo ardiente de evangelizar tierras lejanas, de derramar su sangre por Cristo como mártir y de realizar grandes obras apostólicas. Sin embargo, gradualmente comprendió que su misión específica consistía en vivir el amor de manera heroica dentro de la clausura monástica, ofreciendo sus oraciones, sacrificios y sufrimientos por la salvación de las almas, y especialmente por los misioneros que trabajaban en lugares remotos. Esta comprensión de su vocación se profundizó cuando fue nombrada hermana espiritual de dos misioneros, el P. Théophane
Venart, que partiría hacia China, y el P. Maurice Bellier, destinado a África. A través de una correspondencia intensa con ambos sacerdotes, Thérèse desarrolló una espiritualidad misionera que la convirtió en colaboradora activa de la evangelización mundial desde su celda del Carmelo. Sus cartas revelan una madurez espiritual extraordinaria y una comprensión profunda de la comunión de los santos y de la solidaridad mística que une a todos los miembros del cuerpo místico de Cristo. En 1894, a petición de su hermana Pauline, que era entonces priora del convento, Thérèse comenzó a escribir sus memorias autobiográficas que se convertirían en la obra maestra conocida como Historia de un alma. Esta obra, redactada en 3 manuscritos diferentes entre 1894 y 1897, no solo constituye uno de los testimonios espirituales más importantes de la literatura mística cristiana, sino que también presenta de manera sistemática su doctrina de la infancia espiritual y su comprensión particular del amor misericordioso de Dios. Los últimos años de vida de Thérèse estuvieron marcados por una intensa purificación interior que ella describió como una noche de fe en la que experimentó dudas profundas sobre la existencia de Dios y la realidad de la vida eterna. Esta prueba espiritual, que duró aproximadamente 18 meses, se combinó con el sufrimiento físico causado por la tuberculosis, que comenzó a manifestarse en 1896. Lejos de desalentarse, Thérèse interpretó estos sufrimientos como una participación en la pasión de Cristo y como una ofrenda por la conversión de los pecadores, especialmente de aquellos que no creían en Dios. Durante su enfermedad final, que se prolongó durante más de un año, Thérèse mantuvo una serenidad y alegría sobrenaturales que edificaron profundamente a toda la comunidad carmelitana. Sus últimas palabras y gestos fueron cuidadosamente registrados por sus hermanas de comunidad, proporcionando un testimonio extraordinario de santidad heroica en el sufrimiento. Profetizó que después de su muerte haría llover rosas desde el cielo, prometiendo que su intercesión sería particularmente eficaz para obtener gracias y favores de Dios. Santa Teresa del Niño. Jesús murió el 30 de septiembre de 1897, a los 24 años de edad, después de una agonía prolongada durante la cual experimentó momentos de éxtasis alternados con sufrimientos intensos. Sus últimas palabras fueron una declaración de amor: Dios mío, yo te amo, pronunciadas mientras dirigía su mirada hacia el cielo. Su muerte fue seguida inmediatamente por una veneración popular extraordinaria, alimentada por los numerosos milagros que comenzaron a atribuirse a su intercesión y por la difusión de su autobiografía espiritual. El proceso de canonización de Thérèse comenzó apenas 17 años después de su muerte, récord inusual en la historia de la Iglesia. Fue beatificada por el Papa Pío XI el 29 de abril de 1923 y canonizada por el mismo pontífice el 17 de mayo de 1925. Su influencia espiritual continuó creciendo hasta el punto de que el Papa Pío XI la proclamó patrona de las misiones en 1927, reconociendo así la validez de su intuición sobre la vocación misionera vivida desde la clausura monástica. El legado de Santa Teresita del Niño Jesús trasciende ampliamente los límites de su breve existencia terrena. Su doctrina de la infancia espiritual ha influenciado profundamente la espiritualidad católica contemporánea, ofreciendo un camino de santidad accesible a todas las personas independientemente de su estado de vida. Su confianza absoluta en la misericordia divina, su comprensión del amor como el centro de toda vida cristiana auténtica, y su manera de vivir la santidad a través de los actos más pequeños y ordinarios, han inspirado a millones de personas en todo el mundo. En 1997, centenario de su muerte, el Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia, convirtiéndola en la tercera mujer en recibir este título después de Santa Teresa de Ávila y Santa Catalina de Siena. Esta distinción reconoce oficialmente la profundidad teológica de sus escritos y la importancia universal de su mensaje espiritual.
Su santuario en Lisieux se ha convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes de Francia, visitado anualmente por millones de devotos que buscan seguir su caminito hacia la santidad a través de la confianza y el abandono en las manos misericordiosas de Dios Padre.